Esta historia ocurre en los Estados Unidos en el pueblo de Illinois durante los años 70. Muchos nuevos inventos se estaban acuñando, eran tiempos complicados. Estados Unidos se estaba recuperando de una crisis muy severa. Mucho más que la de ahora, eso es cierto. Y el mundo estaba cambiando lentamente. Como por ejemplo estaba esta fábrica de juguetes desconocida, muy oscura, muy extraña, que vendía accesorios para madres. Madres que esperaban un bebé. Eran muñecos con forma de bebé extremadamente realistas. Hasta el punto de lo grotesco. Entonces estos bebés lloraban, y la idea era enseñarle a la madre cómo cuidar al nene, cuando éste empezara a llorar en medio de la noche. Cómo cargarlo, acurrucarlo, mecerlo. Cómo hacer que se tranquilizara, que se calmara. Cómo saber simplemente si el bebé tenía hambre, tenía sed, o se sentía mal. Era un invento muy novedoso que había tenido éxito, por lo menos de manera local. Se vendieron algunas unidades. Esta empresa de juguetes, al menos como se decía a sí misma, parecía ser nueva. Y no estaba instalada en ninguna otra parte ni del mundo, sino en ese estado y precisamente en aquel pueblo. Varios hospitales compraron varios bebés, y el llanto que tenían era una grabación muy fidedigna de cómo lloraba en verdad un bebé. Era desesperante. Así que, esta señora embarazada recibe uno de estos muñecos por parte de su marido. Y ella lo cuida y aprende mucho con este juguetito. Muchísimo, hasta se encariña con él. Lo mece, lo acurruca, lo acompaña. Se toma sus lecciones de madre. De futura madre ha hecho muy en serio. Sin embargo, el producto tenía un pequeño defecto. Así lo decía una de las etiquetas de la caja donde venía. Si los lloros del bebé no se detienen, hay que golpear la cabeza. Que es donde está el mecanismo, así se va a detener seguramente. Golpearlo no muy fuerte, unas palmaditas sobre el cráneo. Los meses pasan, esta señora se hace una experta y el bebé nace. Es del mismo sexo que el muñeco, un varón. Pasó un tiempo y los vecinos escucharon que de la casa venían golpes, unos aullidos horribles y unos gritos de bebé, muy fuertes, que se extendieron por horas hasta el punto que se hicieron insoportables porque se volvieron muy violentos, muy agresivos, muy espeluznantes y descarnados. Decidieron llamar al 911 de inmediato, una patrulla de policías acudió. Tocó las puertas con furia exclamando: «¡Abran!». Abrió la puerta el papá, que tenía los ojos rojos de estar llorando. Estaba en estado de shock. No pudieron sacarle nada. Los policías comprendieron, así que lo sentaron y subieron las escaleras rápidamente. Abrieron la puerta del dormitorio y no estaba la mujer allí. Había un silencio espectral. Se fueron por el pasillo, lentamente. Había una sola puerta cerrada. La abrieron y la poca luz que venía de afuera de la noche permitió ver, en un triángulo que se abría lentamente, los pies de la madre. Su bata de dormir. Estaba sentada en una silla. Y los restos sanguinolentos del cadáver de un recién nacido. De un infante cuya sangre ensuciaba todas las partes del cuarto. En las paredes, en la mesa, en el escritorio, en el suelo. Pedazos de dientes pegados al piso. El rostro desfigurado del bebé. Los dos policías, sumidos en el horror, se quedaron boca abiertos. Se quedaron mudos. Y escucharon la voz de la señora, que simplemente dijo, y de manera muy cándida exclamó:
que no sabía cuál era el alboroto. Que la caja de la etiqueta decía exactamente eso. Que si el bebé no se callaba había que darle unos golpes y ella tuvo que llegar un poco más lejos porque el bebé no se callaba. Notaron además que ella sostenía un pesado de plástico que no era otra cosa que un muñeco de bebé tiernamente entre sus brazos. Calladito y manso. Una historia de horror real de Estados Unidos.